Me llamo María Rodríguez, tengo 68 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Nunca imaginé que estaría aquí, frente a ustedes, contando cómo mi vida se derrumbó en un solo instante después de 30 años viviendo una mentira. El día que encontré a mi esposo Raúl y a mi propia madre, Carmen, desnudos en mi cama matrimonial, algo dentro de mí se quebró para siempre. Todo comenzó en 1989. Yo era una muchacha de apenas 22 años cuando conocí a Raúl Gutiérrez en una fiesta patronal en el centro de Monterrey. Él era 5 años mayor que yo, con un negocio prometedor de materiales de construcción y una sonrisa que me robaba el aliento. Mi madre, una mujer viuda desde hacía 3 años, siempre me decía: «Mija, agarra a ese hombre que es un buen partido». Y así lo hice, enamorada como estaba. Nos casamos apenas 6 meses después de conocernos. Fue una boda hermosa en la Catedral Metropolitana de Monterrey, con más de 300 invitados. Mi madre, Carmen, lloró durante toda la ceremonia. En ese entonces, creí que era de emoción por verme feliz. Qué ingenua fui. Los primeros meses de matrimonio fueron como un sueño. Raúl era detallista, cariñoso y parecía adorarme. Compramos una casa en la colonia Cumbres, con un patio grande donde planeábamos criar a nuestros hijos. Mi madre, quien se había quedado sola en su casa en la colonia Centro, comenzó a visitarnos constantemente. «Para ayudarte con la casa, mija», decía ella. Y yo, agradecida por su presencia, la recibía con los brazos abiertos. Fue al 8º mes de matrimonio cuando noté los primeros cambios en Raúl. Llegaba tarde del trabajo, oliendo a un perfume que no era el mío. «Es que estuve con unos clientes, Mariquita», me explicaba, usando ese apodo cariñoso que tanto me gustaba. Luego empezaron las llamadas misteriosas, las salidas repentinas los domingos para revisar inventario. Yo sentía que algo andaba mal, pero me resistía a creer lo peor. Una tarde regresé temprano de mi trabajo como maestra en la primaria Benito Juárez. Había estado sintiéndome mal, con náuseas y mareos. El doctor me había confirmado lo que tanto anhelábamos. Estaba embarazada de 2 meses. Quería darle la sorpresa a Raúl, así que no le avisé que llegaría antes. Al entrar a casa, todo estaba en silencio. Subí las escaleras con una sonrisa, imaginando la cara de felicidad de mi esposo cuando le diera la noticia. Pero lo que encontré al abrir la puerta de nuestra recámara me dejó paralizada. Sobre nuestra cama matrimonial, Raúl besaba apasionadamente a una mujer. Desde mi ángulo, solo podía ver su espalda desnuda sobre ella. «¡Raúl!», grité con el corazón en la garganta. Él se volteó asustado, y fue entonces cuando la vi a ella. Mi propia madre, Carmen, de 45 años, me miraba con los ojos abiertos de par en par, su cuerpo desnudo apenas cubierto por la sábana que Raúl había soltado al incorporarse. «María, no es lo que piensas», balbuceó Raúl, poniéndose de pie y buscando desesperadamente sus pantalones. «¿Qué no es lo que pienso? Estás cogiendo con mi mamá en nuestra cama», grité fuera de mí, sintiendo cómo las náuseas regresaban con más fuerza. Mi madre ni siquiera intentó excusarse. Se limitó a mirarme con una mezcla de vergüenza y desafío, como si en el fondo no lamentara lo que estaba haciendo. «Mija, por favor, cálmate», me dijo con una tranquilidad que me heló la sangre. Esto solo pasó. No significa nada». «¿No significa nada?», repetí incrédula, mientras las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas. «¿Cómo puedes decir eso? Eres mi madre». Raúl se acercó a mí, intentando tocarme, pero me aparté como si su contacto me quemara. «Mariquita, perdóname. Fue un error, te lo juro. Nunca más va a volver a pasar». Recuerdo haber salido corriendo de aquella habitación, bajado las escaleras tropezando y conducido sin rumbo por las calles de Monterrey durante horas, con los ojos nublados por las lágrimas y una mano protectora sobre mi vientre. Pensaba en mi bebé, en cómo iba a criarlo en un hogar destrozado por la traición más dolorosa que podía imaginar. Esa noche dormí en un hotel barato en la carretera a Saltillo. Al día siguiente, regresé a casa decidida a enfrentar a Raúl y a mi madre, a exigirles que se marcharan de mi vida para siempre.
pero cuando llegué, encontré a Raúl de rodillas en la sala, con un ramo de rosas y los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Perdóname, María», suplicó. «Fue un momento de debilidad. Tu madre se me insinuó, yo estaba borracho, no supe lo que hacía. Te amo solo a ti, siempre ha sido así». Durante horas, Raúl me juró y perjuró que había sido la primera y única vez, que nunca más volvería a ver a mi madre a solas, que haría lo que fuera por recuperar mi confianza. Y yo, embarazada, asustada y profundamente enamorada de él, cometí el error que marcaría los próximos 30 años de mi vida. Le creí. «Una oportunidad, Raúl», le dije con la voz quebrada. «Solo una». Esa misma tarde, fui a la casa de mi madre en el centro de Monterrey. La encontré sentada en su mecedora, como si nada hubiera pasado. No sé qué me dolió más, si su traición o su aparente indiferencia ante el daño que me había causado. «¿Por qué, mamá?», le pregunté simplemente, sin fuerzas ya para gritar o reclamar. «Ay, mijita», suspiró ella, como quien habla con una niña que no entiende las cosas de adultos. «Los hombres son así. Si no eres tú la que los satisface, buscan en otro lado. Yo solo lo consolé cuando él me contó que ustedes ya no tenían intimidad». «Eso es mentira», exclamé indignada. «Nuestra vida íntima estaba bien. Él nunca se quejó conmigo». «Pues conmigo sí», respondió ella con una sonrisa que no olvidaré jamás. «Y no fue la primera vez, para que lo sepas». Salí de esa casa sintiendo que mi mundo se desmoronaba. ¿A quién creerle? ¿A mi esposo, que juraba amor eterno mientras me engañaba con mi propia madre? ¿O a ella, que había sido capaz de traicionarme de la peor manera posible? Decidí creerle a Raúl. Necesitaba hacerlo para sobrevivir, para darle a mi hijo por nacer un hogar con un padre presente. Le puse condiciones. Nada de contacto con mi madre más allá de lo estrictamente necesario en reuniones familiares, terapia de pareja y completa transparencia sobre sus horarios y actividades. Así pasaron los años. Di a luz a nuestro primer hijo, Roberto, y 3 años después llegó Lucía. Formamos lo que parecía una familia perfecta ante los ojos de todos en Monterrey. Raúl prosperó en su negocio, expandiéndolo a otras ciudades como Saltillo y Torreón. Yo dejé de trabajar para dedicarme a mis hijos, convirtiéndome en la esposa y madre ideal que todos admiraban. Mi relación con mi madre se volvió distante y fría, limitada a las celebraciones importantes donde no podía evitar su presencia sin levantar sospechas. Ella nunca se disculpó, nunca mostró remordimiento. Al contrario, cada vez que estábamos en la misma habitación, sentía su mirada sobre mí, como diciéndome: «Sé algo que tú no sabes». Con los años, aprendí a ignorar las señales, las llamadas que Raúl recibía y contestaba en otra habitación, sus viajes de negocios, que coincidían con las visitas a amigas de mi madre, los regalos caros que ella lucía y que no podía costear con su modesta pensión. Me convencí de que eran casualidades, de que mis sospechas eran producto de mi trauma pasado, pero en el fondo de mi corazón siempre supe que la traición continuaba. Lo sentía en el aire enrarecido cuando los tres estábamos juntos, en las miradas cómplices que intercambiaban cuando creían que no los veía, en la forma en que él la ayudaba a sentarse o le servía una copa de vino antes que a nadie más. 30 años después de ese primer descubrimiento, cuando mis hijos ya eran adultos independientes y yo me acercaba a los 60 años, tuve la confirmación definitiva. Y esta vez no habría perdón ni segundas oportunidades. Era hora de que María Rodríguez tomara las riendas de su vida y cobrara cada lágrima derramada en silencio durante 3 décadas de engaños y humillaciones. Pero esa es otra parte de mi historia. Después de 30 años viviendo con la sospecha, finalmente ocurrió. Era un jueves por la tarde en Monterrey. Hacía un calor sofocante típico de julio. Mis hijos, Roberto y Lucía, ya no vivían con nosotros. Roberto se había mudado a Ciudad de México para trabajar en una empresa de tecnología y Lucía vivía en Guadalajara con su esposo e hijos. La casa se sentía grande y vacía, solo Raúl y yo, como al principio,
pero sin el amor de aquellos primeros días. Ese día, Raúl me había dicho que tenía una reunión importante en Saltillo y que no regresaría hasta el día siguiente. Es una oportunidad para cerrar un contrato con un cliente de Estados Unidos, me explicó mientras guardaba algunas camisas en su maleta. No me esperes despierta, mariquita. Ya no me gustaba que me llamara así. Ese apodo que alguna vez me pareció dulce, ahora sonaba a burla en sus labios. Pero sonreí y sentí, como la esposa comprensiva que siempre había sido. Cuando Raúl se fue, me quedé mirando por la ventana cómo su camioneta desaparecía al final de la calle. No sé qué me impulsó a hacer lo que hice después. Tal vez fue intuición, o tal vez simplemente ya estaba cansada de vivir en la ignorancia. Tomé mi celular y llamé a mi comadre Dolores, quien trabajaba como secretaria en la empresa de Raúl desde hacía 20 años. Comadre, ¿cómo estás?, le pregunté con naturalidad. Bien, María, aquí terminando unos pendientes para salir temprano, me respondió Dolores. Oye, ¿y esa junta en Saltillo con el cliente gringo? ¿Sabes a qué hora termina? Es que Raúl olvidó unos documentos y no sé si debo mandárselos. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. ¿Junta en Saltillo? María, no hay ninguna junta programada. El señor Raúl salió a mediodía y dijo que no vendría mañana porque estaría con su familia. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. Después de tantos años, había aprendido a controlar mis emociones, a no dejarme llevar por los celos o las sospechas. Pero esto era diferente. Era una mentira clara como el agua. Ah, debe ser que me confundí. Respondí con una calma que no sentía. Gracias, comadre. Nos vemos pronto. Colgué y me quedé inmóvil en medio de la sala. ¿Dónde estaba Raúl realmente? Una parte de mí ya sabía la respuesta, pero necesitaba confirmarlo. Tomé las llaves de mi auto y salí rumbo a la colonia Centro, donde mi madre seguía viviendo en la misma casa de siempre. Mientras conducía, pensaba en las innumerables ocasiones en que había ignorado las señales, los mensajes que Raúl borraba de su celular, las coincidencias en los horarios de ausencia de ambos, los regalos caros que mi madre no debería poder permitirse. Por años me repetí que era casualidad, que estaba siendo paranoica, que aquel incidente de hace 30 años había sido solo eso, un incidente aislado. Estacioné una cuadra antes de la casa de mi madre. No quería que vieran mi auto y se alertaran de mi presencia. Caminé despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La casa de mi madre parecía tranquila desde afuera, con esas macetas de geranios que tanto le gustaban adornando el pequeño jardín delantero. Y entonces lo vi, la camioneta de Raúl estacionada en la esquina, medio oculta tras un árbol frondoso. El muy cobarde ni siquiera tenía la decencia de esconderse bien. Me acerqué a la ventana de la sala y miré a través de una rendija en las cortinas. Lo que vi me dejó sin aliento. Raúl y mi madre estaban sentados en el sofá, tomando vino, riendo como dos adolescentes enamorados. Él le acariciaba el cabello, ahora teñido para ocultar las canas, y ella se inclinaba hacia él con esa sonrisa que yo conocía tan bien, la misma sonrisa que me daba cuando yo era niña y me decía que todo estaría bien. Quise irrumpir en ese momento, enfrentarlos, gritar y romper todo lo que encontrara a mi paso, pero algo me detuvo. Una voz interior me dijo que esperara, que observara, que recopilara más pruebas. Si después de 30 años había confirmado mis sospechas, podía esperar un poco más para planear mi siguiente movimiento. Me quedé allí, inmóvil, viendo cómo mi esposo y mi madre se besaban, cómo él la tomaba de la mano y la guiaba hacia la habitación. Cuando desaparecieron por el pasillo, me alejé de la ventana. Ya había visto suficiente. Regresé a mi auto y conduje de vuelta a casa, pero esta vez no sentía rabia ni dolor. Lo que sentía era una determinación fría y calculadora. Si ellos habían jugado conmigo durante 30 años, ahora me tocaba a mí mover las piezas. Esa noche, sentada en mi estudio, comencé a planear mi venganza. Sí, venganza. No me avergüenza usar esa palabra. Después de décadas de humillación y engaño, merecía retribución, y la tendría, a mi manera y en mi tiempo. Lo primero que hice fue contactar a mi prima Consuelo.
quien trabajaba en un banco importante en Monterrey. Necesitaba entender exactamente cuál era mi situación financiera, qué propiedades estaban a mi nombre, cuánto dinero teníamos en cuentas conjuntas y, sobre todo, si Raúl había estado desviando fondos. Consuelo, necesito un favor enorme, pero debe quedar entre nosotras, le dije cuando nos encontramos para comer al día siguiente. Claro, prima. Sabes que puedes confiar en mí, me aseguró ella, mientras le explicaba lo que necesitaba sin entrar en detalles sobre el porqué. Consuelo movió sus contactos y, una semana después, tenía toda la información. Raúl había sido más listo de lo que pensaba. La mayor parte de nuestro patrimonio estaba a su nombre. La casa en Cumbres, la casa de playa en Tamaulipas, los locales comerciales que rentábamos. Lo único que estaba a mi nombre era el rancho en Jalisco que había heredado de mi padre y que Raúl siempre había menospreciado por considerarlo improductivo. Si yo fuera tú, transferiría ese rancho a una sociedad donde solo tú tuvieras control, me aconsejó Consuelo, y abriría una cuenta a tu nombre en otro banco, donde pudieras ir guardando dinero poco a poco. Seguí su consejo al pie de la letra. Además, contraté a un investigador privado recomendado por el esposo de Consuelo, quien era abogado. Se llamaba Joaquín Mendoza, un ex policía de Guadalajara que ahora se dedicaba a casos de infidelidad y fraudes conyugales. Señora Rodríguez, necesito que me cuente todo desde el principio, me dijo Joaquín en nuestra primera reunión en una cafetería discreta en San Pedro Garza García. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser importante. Durante 3 horas le conté mi historia. No omití nada, ni el primer descubrimiento hace 30 años, ni mis sospechas a lo largo de las décadas, ni lo que había visto la semana anterior en casa de mi madre. Joaquín escuchó sin juzgar, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Lo que necesitamos es evidencia sólida, señora, me explicó. Fotografías, videos, grabaciones, estados de cuenta que demuestren gastos sospechosos. Con eso, su abogado podrá asegurar un buen acuerdo de divorcio. No quiero solo un buen acuerdo, le aclaré. Quiero que paguen por cada día de estos 30 años. Quiero que sientan la vergüenza pública que yo he cargado en silencio. Joaquín me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Entonces necesitaremos un plan más elaborado. Durante los siguientes 2 meses, viví una doble vida. De día, seguía siendo la esposa abnegada de Raúl Gutiérrez, sonriendo cuando era necesario, preparando sus comidas favoritas, preguntándole por su trabajo con interés fingido. De noche, cuando él dormía, revisaba los informes que Joaquín me enviaba por correo electrónico. El investigador había instalado cámaras ocultas en la casa de mi madre, con mi autorización, pues técnicamente seguía siendo copropietaria, y había seguido a Raúl en sus supuestos viajes de negocios. Las pruebas eran abrumadoras. Mi esposo y mi madre no solo mantenían una relación sexual, sino que parecían tener una vida paralela completamente establecida. Cenaban juntos en restaurantes apartados de Monterrey. Iban al cine tomados de la mano como cualquier pareja, e incluso habían hecho varios viajes juntos a Cancún y Acapulco, mientras yo creía que él estaba cerrando negocios en otras ciudades. Lo que más me dolió fue descubrir que Raúl le había comprado a mi madre un departamento en una zona exclusiva de San Pedro Garza García. Un departamento que, según los registros que Joaquín consiguió, había sido adquirido hace 20 años. 20 años. Eso significaba que su relación jamás se había interrumpido, ni siquiera cuando yo perdoné la primera traición. Pero hubo algo aún más devastador. Entre los documentos que Joaquín encontró en una caja fuerte en el departamento de mi madre, había una carta de un médico dirigida a ella. Estaba fechada poco después del nacimiento de mi hijo Roberto. Estimada señora Carmen, Mosdes decía la carta, los resultados de la prueba de paternidad que solicitó confirman que el señor Raúl Gutiérrez es el padre biológico del menor examinado. Cualquier duda adicional, no dude en contactarnos. Me quedé mirando esa carta durante horas, tratando de entender lo que significaba. ¿Era Roberto el hijo de Raúl con mi madre? ¿Era eso posible? Recordé que poco después de mi primer embarazo, mi madre había adoptado a un niño, supuestamente el hijo de una sobrina lejana que había fallecido.
El niño, Miguel, había vivido con ella apenas unos meses antes de ser enviado a un internado en España, según me explicó mi madre en su momento. ¿Era Miguel en realidad hijo de ellos? Habían concebido un hijo mientras yo estaba embarazada de Roberto. La idea me revolvió el estómago y me hizo cuestionar absolutamente todo lo que creía saber sobre mi vida. Decidí que necesitaba la verdad completa antes de actuar. Contraté un laboratorio privado en Ciudad de México y, con excusas sobre un tema de salud hereditaria, conseguí muestras de ADN tanto de Roberto como de Lucía. No fue difícil. Mis hijos confiaban plenamente en mí. 2 semanas después, recibí los resultados. Roberto y Lucía eran definitivamente mis hijos biológicos. El alivio que sentí fue indescriptible. Al menos eso no me lo habían quitado. Pero la traición seguía siendo monumental y mi plan de venganza continuaba tomando forma. Mientras tanto, comencé a transferir pequeñas cantidades de dinero a mi cuenta secreta, cantidades que no levantarían sospechas, pero que, sumadas, me darían un colchón económico para cuando decidiera dar el golpe final. También empecé a visitar el rancho en Jalisco con más frecuencia, conociendo a los trabajadores, entendiendo su funcionamiento, valorando su potencial. Para mi sorpresa, descubrí que aquella propiedad que Raúl había despreciado durante años tenía un valor incalculable, no solo por sus tierras fértiles, sino porque debajo de ellas había un acuífero natural que abastecía de agua a varias comunidades cercanas, un recurso cada vez más valioso en un mundo donde el agua escaseaba. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi estudio, Raúl entró sin llamar. ¿Qué tanto haces encerrada aquí, Mariquita?, me preguntó con esa familiaridad que ahora me resultaba insoportable. Estoy organizando algunas cosas del rancho, respondí sin levantar la vista de los papeles. Estoy pensando en pasar más tiempo allá. Esta casa me resulta sofocante últimamente. Raúl me miró con cierta sospecha. Nunca había mostrado interés por el rancho antes. ¿El rancho? Pero si eso está en medio de la nada, ¿qué vas a hacer allá tú sola? No estaré sola, respondí con una sonrisa enigmática. Tengo proyectos en mente. ¿Qué tipo de proyectos?, insistió, cada vez más intrigado. Ya los verás a su debido tiempo, contesté, guardando los documentos en un cajón. Por cierto, estaba pensando que podríamos hacer algo especial para nuestro aniversario número 30. Algo grande, con toda la familia y los amigos. La expresión de Raúl cambió de la sospecha al alivio. Claramente, pensaba que mis nuevos proyectos se limitaban a organizar una fiesta. Poco sabía él que esa celebración sería el escenario perfecto para mi venganza. Me parece una gran idea, dijo, besándome en la frente como si realmente me amara. Te mereces una gran fiesta después de 30 años aguantándome. No tienes idea de cuánto te he aguantado, pensé mientras le devolvía la sonrisa. Esa misma noche, llamé a mi comadre Dolores nuevamente. Comadre, necesito pedirte otro favor, pero es muy importante que no se lo menciones a Raúl, le dije sin rodeos. Claro, María, ¿de qué se trata? Necesito acceso a su agenda de trabajo de los últimos 5 años. Sus viajes, reuniones, todo lo que puedas conseguir sin levantar sospechas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Dolores no era tonta. Después de 20 años como secretaria de Raúl, seguramente sabía o sospechaba sobre sus actividades extramatrimoniales. María, comenzó a decir con tono aprensivo, ¿estás segura de que quieres saber todo eso? Más segura que nunca, comadre. Es hora de abrir los ojos completamente. Dolores suspiró profundamente antes de responder. Te enviaré todo lo que tengo por correo electrónico mañana mismo. Solo prepárate. Hay cosas que quizá preferirías no saber. Ya no hay nada que pueda sorprenderme, respondí, aunque en el fondo sabía que probablemente me equivocaba. Al día siguiente, como prometió, Dolores me envió un archivo encriptado con todas las agendas de Raúl. Lo que encontré confirmó lo que ya sospechaba. Cada viaje de negocios coincidía con las fechas en que mi madre supuestamente visitaba a amigas o familiares en otras ciudades. Había patrones claros, rutinas establecidas. No eran encuentros casuales. Era una relación de décadas cuidadosamente planificada a mis espaldas.
con todas estas pruebas en mi poder, me reuní nuevamente con Joaquín y le expliqué lo que quería hacer. Mi plan ya no se limitaba a un divorcio ventajoso. Quería una humillación pública, una revelación que destruyera la reputación de ambos frente a todos los que nos conocían. Señora Rodríguez, lo que me está pidiendo es arriesgado, me advirtió Joaquín. Una cosa es presentar pruebas de infidelidad en un juzgado y otra muy distinta es lo que usted planea. He vivido 30 años de mentiras, Joaquín. Merezco al menos un día de verdad, por dolorosa que sea. Joaquín asintió lentamente. Está bien, la ayudaré, pero necesitamos ser meticulosos en la planificación. Y así, con la determinación de una mujer que ha sido engañada durante 3 décadas, comencé los preparativos para lo que sería la fiesta de aniversario más memorable en la historia de Monterrey. Una fiesta que nadie, especialmente Raúl y mi madre, olvidarían jamás. Los 3 meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Por un lado, organizaba meticulosamente lo que todos creían que sería una maravillosa fiesta de renovación de votos en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Por otro, continuaba recopilando pruebas y blindando mi futuro económico. Contraté al mejor abogado de divorcios de Monterrey, el licenciado Eduardo Cervantes, conocido por manejar las separaciones más escandalosas de la alta sociedad regiomontana. Cuando le expliqué mi caso y le mostré las pruebas que había recopilado, su expresión fue de asombro. En mis 20 años de carrera, señora Rodríguez, nunca se había visto un caso de infidelidad tan prolongado y familiar, comentó mientras revisaba las fotografías y documentos. Con estas pruebas podemos asegurar una compensación sustancial. El juez no tendrá más remedio que fallar a su favor. No quiero solo dinero, piticonto, licenciado, le aclaré. Quiero justicia. Quiero que todo el mundo sepa lo que han hecho. Eduardo me miró con cierta preocupación. La entiendo perfectamente, doña María, pero le aconsejo que piense también en su bienestar emocional. Exponer todo esto públicamente podría afectar no solo a los implicados, sino también a sus hijos, mis hijos. Esa era la parte más difícil. ¿Cómo les explicaría que su padre había mantenido una relación con su abuela durante toda su vida? ¿Cómo les diría que posiblemente tenían un medio hermano del que nunca habían sabido nada? Mis hijos merecen saber la verdad, respondí finalmente. Pero lo haremos a mi manera y en mi tiempo. Mientras tanto, la organización de la fiesta avanzaba. Envié invitaciones a más de 200 personas, familia, amigos, compañeros de trabajo de Raúl, vecinos de la colonia, todos aquellos que nos habían conocido como la pareja perfecta durante estos 30 años. Mariquita, ¿no crees que es demasiado?, me preguntó Raúl cuando vio la lista de invitados. Esto va a costar una fortuna. No te preocupes por el dinero, le respondí con una sonrisa. He estado ahorrando para este día durante mucho tiempo. Además, ¿no crees que nos merecemos celebrar 30 años de matrimonio como es debido? Raúl no tuvo más remedio que aceptar. Después de todo, ¿qué argumento podía dar para oponerse a una celebración de aniversario sin levantar sospechas? Mi madre, por su parte, se mostró entusiasmada con la idea. Incluso se ofreció a ayudarme con los preparativos. «Hija, puedo encargarme de la decoración si quieres», me dijo una tarde que vino a visitarme. Siempre he tenido buen gusto para esas cosas. La miré directamente a los ojos, esos ojos idénticos a los míos, y me pregunté cómo era posible que no sintiera ni una pizca de remordimiento. ¿Cómo podía mirarme a la cara y seguir fingiendo ser una madre amorosa mientras destrozaba mi vida a mis espaldas? «Gracias, mamá, pero ya tengo todo bajo control», le respondí con una tranquilidad que ocultaba mi desprecio. «Solo asegúrate de usar tu mejor vestido. Quiero que todos vean lo hermosa que está mi madre a sus 75 años». Ella sonrió, complacida por el cumplido, sin sospechar que en mi interior planeaba su humillación pública. A medida que se acercaba la fecha de la fiesta, intensifiqué mis preparativos secretos. Con la ayuda de Joaquín, el investigador, edité un video con todas las pruebas recopiladas, fotografías de Raúl y mi madre en actitudes cariñosas, extractos de cuentas bancarias mostrando los gastos que él había hecho para ella,
fragmentos de conversaciones grabadas donde discutían cómo seguir engañándome. Para completar mi plan, necesitaba hablar con mis hijos antes de la fiesta. No quería que se enteraran junto con todos los demás. Merecían una explicación privada. Invité a Roberto y Lucía a comer en mi casa un fin de semana. Cuando sabía que Raúl estaría fuera de la ciudad, realmente fuera esta vez en un viaje de negocios a Chihuahua, donde Joaquín lo estaba vigilando. Hijos, tengo algo muy importante que contarles. Comencé una vez que terminamos de comer y estábamos solos en la sala. ¿Qué pasa, mamá? Te noto rara desde hace tiempo, observó Lucía, siempre la más perceptiva de los dos. Respiré profundamente y con la voz más serena que pude encontrar. Les conté todo. Les mostré algunas de las pruebas, las menos gráficas, y les expliqué lo que planeaba hacer en la fiesta de aniversario. Sus reacciones fueron tan diferentes como sus personalidades. Roberto se puso furioso, golpeando la mesa con el puño y maldiciendo a su padre y a su abuela con palabras que nunca le había escuchado usar. Lucía, en cambio, se quedó en silencio, con las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras sostenía las fotografías con manos temblorosas. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué no los dejaste cuando descubriste la primera traición?, preguntó Roberto una vez que logró calmarse. Por ustedes, respondí con sinceridad, para darles un hogar completo, una familia. Creí que era lo mejor. ¿Y ahora? ¿Por qué no simplemente divorciarte en silencio? ¿Por qué montar todo este espectáculo?, cuestionó Lucía, limpiándose las lágrimas. Porque durante 30 años he vivido una mentira, expliqué. He sonreído en reuniones familiares mientras todos me miraban con lástima a mis espaldas. He sido la esposa abnegada, la madre ejemplar, mientras ellos se burlaban de mí. Merezco que se sepa la verdad, que todos vean quiénes son realmente Raúl Gutiérrez y Carmen Vega. Mis hijos guardaron silencio, procesando todo lo que acababan de escuchar. Finalmente, Roberto habló. «Cuentas conmigo, mamá. Estaré a tu lado en esa fiesta. Y después de ella también». Lucía tardó un poco más en responder. Siempre había sido muy cercana a su padre y a su abuela. «Necesito tiempo para asimilar todo esto», dijo finalmente. «Pero entiendo por qué lo haces y no te juzgo por ello. Solo, no sé si puedo estar presente cuando ocurra. Lo entiendo sin mi amor», le dije, abrazándola. «Haz lo que sientas que es mejor para ti». Los días previos a la fiesta fueron un infierno de nervios. Aunque estaba determinada a seguir adelante con mi plan, no podía evitar cuestionarme si estaba haciendo lo correcto. ¿Era esta venganza pública realmente necesaria? ¿No sería mejor simplemente irme, dejarlos, comenzar de nuevo sin tanto drama? Pero cada vez que la duda me asaltaba, recordaba todas las navidades, cumpleaños y aniversarios en los que había estado sola, porque Raúl tenía compromisos ineludibles. Recordaba cómo mi madre me consolaba hipócritamente, diciéndome que los hombres son así, mientras ella misma era la razón de sus ausencias. Recordaba las miradas de compasión de quienes sabían o sospechaban la verdad y nunca se atrevieron a decírmela. No había vuelta atrás. Esta vez, yo dictaría las reglas del juego. El día de la fiesta llegó con un clima perfecto en la Ciudad de México. Habíamos reservado el salón más elegante del hotel, con capacidad para 250 personas. La decoración era exquisita. Rosas blancas por todas partes, velas flotantes en pequeños estanques, una iluminación que creaba una atmósfera romántica y sofisticada. Me vestí con especial cuidado ese día. Escogí un vestido color champagne, elegante pero no ostentoso, y me recogí el cabello en un moño bajo que dejaba ver algunos mechones plateados. A mis 68 años, estaba en la mejor forma de mi vida. Los meses de planeación y el fuego interno de la venganza me habían dado una energía renovada. Raúl también se veía impecable en su traje negro. Mientras nos arreglábamos en la suite del hotel, no dejaba de mirarme con admiración. «Estás hermosa, Mariquita», me dijo, acercándose para besarme. «Tan hermosa como el día que te conocí». Dejé que me besara, sonriendo como si realmente apreciara sus palabras. Pronto, muy pronto,
Esos labios no volverían a tocarme jamás. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 8 de la noche. Familia, amigos, colegas, todos vestidos para la ocasión, todos sonriendo y felicitándonos por nuestro matrimonio ejemplar. Mi madre hizo su entrada triunfal a las 8:30, vistiendo un llamativo vestido rojo que la hacía destacar entre la multitud. Para que todos vean lo bien que se conserva tu madre, si bien me había dicho cuando decidió comprarlo. Si supiera que ese color la haría aún más visible durante su humillación pública. Roberto llegó poco después, solo. Su esposa se había quedado en Monterrey con una repentina migraña. En realidad, le había pedido que no la involucrara en lo que estaba por suceder. De Lucía no había señales. Parte de mí se entristeció, pero otra parte se alegró de que no tuviera que presenciar lo que iba a ocurrir. La cena transcurrió en un ambiente festivo. Los meseros sirvieron platillos gourmet. El vino corrió abundantemente. Y la orquesta en vivo amenizaba con melodías románticas. Raúl y yo compartíamos la mesa principal con mi madre y algunos amigos cercanos. Un brindis por los novios, propuso mi compadre Javier, levantando su copa. Por 30 años de amor verdadero. Todos aplaudieron y brindaron. Yo sonreí, bebiendo apenas un sorbo de champán. Necesitaba estar completamente lúcida para lo que venía. A las 11 de la noche, cuando la cena había terminado y la gente comenzaba a bailar, Raúl tomó el micrófono para dirigirse a los invitados. Queridos amigos y familia, comenzó, con esa voz segura que usaba en sus presentaciones de negocios. María y yo queremos agradecerles por acompañarnos en esta noche tan especial. 30 años no son cualquier cosa, y si hemos llegado hasta aquí, es gracias al amor, la paciencia y, sobre todo, la confianza que hemos construido juntos. Sonreí ante la ironía de sus palabras. Confianza. Qué concepto tan elástico en boca de un traidor. Mi esposa ha preparado una sorpresa para todos nosotros, continuó Raúl. Un video conmemorativo de estos 30 años juntos. Así que, si me permiten, le cedo la palabra a la mujer que ha sido el pilar de mi vida, mi compañera, mi confidente, mi todo, María Rodríguez. Los aplausos resonaron mientras yo me levantaba y caminaba hacia él. Al tomar el micrófono, nuestras miradas se cruzaron. Por un instante, creí ver un destello de culpa en sus ojos, pero probablemente fue solo mi imaginación. Gracias, mi amor, dije con una sonrisa radiante. Como dijo Raúl, he preparado un video muy especial, pero antes quisiera decir unas palabras. Miré a los invitados, todos atentos a lo que iba a decir. Vi rostros conocidos, rostros que habían estado presentes en mi vida durante décadas. ¿Cuántos de ellos sabían? ¿Cuántos habían sido testigos silenciosos de mi humillación? Durante 30 años he sido la esposa de Raúl Gutiérrez. Comencé. 30 años de alegrías, tristezas, logros y fracasos. 30 años en los que creí construir una familia sólida, un hogar, un refugio contra las tempestades de la vida. Hice una pausa, buscando con la mirada a mi madre entre la multitud. La encontré sentada en nuestra mesa, sonriendo con orgullo, como si realmente se alegrara por mi felicidad conyugal. Pero mientras yo construía, otros destruían. Mientras yo cuidaba nuestro hogar, otros lo manchaban con mentiras y traiciones. Un murmullo recorrió el salón. La sonrisa de Raúl comenzó a congelarse. El video que van a ver no es el que esperaban, continué, sintiendo cómo mi voz ganaba fuerza. No es un recorrido por 30 años de momentos felices, es un testimonio de 30 años de engaño, de humillación, de burla. Raúl se acercó a mí, tratando de quitarme el micrófono discretamente. María, ¿qué estás haciendo?, susurró con una sonrisa tensa. Lo aparté con un gesto firme y seguí hablando. Mi esposo y mi madre han mantenido una relación a mis espaldas durante todos estos años. Sí, escucharon bien, mi esposo y mi madre. La mujer que me dio la vida y el hombre al que le entregué la mía han estado burlándose de mí, engañándome, robándome la dignidad día tras día durante 3 décadas. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. Vi a mi madre ponerse pálida, a Raúl intentar nuevamente quitarme el micrófono.
esta vez con más fuerza. Y ahora, con permiso de todos ustedes, les mostraré las pruebas de lo que estoy diciendo, anuncié, haciendo una señal al técnico de audiovisuales que había contratado especialmente para la ocasión. Las luces se atenuaron y una enorme pantalla descendió en un extremo del salón. Lo primero que apareció fue una fotografía de Raúl y mi madre besándose apasionadamente en el departamento que él le había comprado. La imagen estaba fechada apenas 3 semanas atrás. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Raúl se quedó paralizado, con los ojos fijos en la pantalla. Mi madre se levantó de su asiento, tambaleándose ligeramente. «¡Apaguen eso!», gritó, pero nadie le hizo caso. El video continuó mostrando diversas pruebas, más fotografías comprometedoras, extractos de conversaciones grabadas, documentos bancarios que probaban los gastos de Raúl en mi madre, e incluso testimonios de personas que habían sido testigos de su relación a lo largo de los años. La fiesta se sumió en un caos. Algunos invitados se levantaron indignados, otros simplemente observaban boquiabiertos el espectáculo. Roberto se mantenía de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, su mirada fija en su padre. Cuando el video terminó, las luces volvieron a encenderse. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Como ven, mis queridos invitados», dije, rompiendo aquel silencio asfixiante, «no estamos aquí para celebrar 30 años de amor, sino para exponer 30 años de mentiras. Esta fiesta no es una renovación de votos, es mi declaración de independencia». Raúl finalmente reaccionó, arrebatándome el micrófono con furia apenas contenida. «Esto es una locura», exclamó dirigiéndose a los invitados. «Mi esposa tía ha estado bajo mucho estrés últimamente. Estas supuestas pruebas están manipuladas, sacadas de contexto. Por favor, les pido disculpas por este espectáculo lamentable, pero era demasiado tarde. La verdad estaba expuesta y nadie en aquella sala podía ignorarla. Las pruebas eran demasiado contundentes, demasiado específicas para ser fabricadas. Mi madre, recuperando algo de compostura, comenzó a caminar hacia la salida, la cabeza alta a pesar de las miradas acusatorias que la seguían. Pero antes de que pudiera escapar, me planté frente a ella, bloqueándole el paso. «¿Te vas tan pronto, madre?», le pregunté, lo bastante alto para que todos escucharan. «¿No quieres explicarles a todos cómo pudiste acostarte con el esposo de tu propia hija durante 30 años? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos y fingir que me querías mientras destrozabas mi vida?» Ella me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. Por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. «No tengo nada que explicar», musitó tratando de rodearme. «Claro que no», respondí apartándome para dejarla pasar. «Ya lo has explicado todo con tus acciones». Mientras mi madre se alejaba entre murmullos y miradas de reproche, volví mi atención hacia Raúl, que intentaba desesperadamente controlar la situación, hablando con algunos de sus socios de negocios. «Y en cuanto a ti, mi amor», dije, acercándome a él, «esto es apenas el comienzo. Mañana mismo, mi abogado presentará una demanda de divorcio. No te molestes en volver a la casa. Tus cosas ya están siendo trasladadas al departamento de tu amante. Después de todo, han pasado tanto tiempo juntos allí que seguramente te sentirás como en casa». Raúl me miró con una mezcla de furia e incredulidad. Nunca, en 30 años de matrimonio, me había visto actuar así, con tanta determinación y frialdad. «No puedes hacerme esto», masculló entre dientes, agarrándome del brazo con fuerza. «No después de todo lo que he hecho por ti». Me solté con un movimiento brusco. «¿Todo lo que has hecho por mí? ¿Te refieres a humillarme, a engañarme, a robarme 30 años de mi vida? Tienes razón, debería estar agradecida». Varios invitados comenzaron a marcharse, algunos murmurando palabras de apoyo hacia mí, otros simplemente deseando escapar del escándalo. Roberto se acercó a nosotros, colocándose a mi lado como un guardián silencioso. «Es mejor que te vayas, papá», le dijo con una voz tranquila que apenas ocultaba su desprecio. «Ya has hecho suficiente daño». Raúl miró a su hijo, luego a mí, y finalmente a los invitados que quedaban, algunos de los cuales eran socios comerciales importantes.
Comprendió que había perdido no solo a su familia, sino también su reputación. Sin decir una palabra más, se dio media vuelta y salió del salón, con la cabeza baja por primera vez en su vida. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí cómo un peso enorme se levantaba de mis hombros. 30 años de mentiras, de sospechas, de autoengaño, quedaban atrás. Por primera vez en 3 décadas podía respirar libremente. Los pocos invitados que quedaban se acercaron a mí, algunos para expresar su solidaridad, otros simplemente para despedirse, visiblemente incómodos por lo que acababan de presenciar. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó Roberto, abrazándome. Mejor que nunca, respondí, y lo decía en serio. Mientras el salón se vaciaba, me quedé de pie en medio de aquella decoración que había sido pensada para una celebración de amor. Las rosas blancas, las velas, la música romántica que seguía sonando como un eco burlón del pasado. En ese momento, sentí vibrar mi teléfono en el pequeño bolso que llevaba. Era un mensaje de Lucía. Te quiero, mamá. Estoy orgullosa de ti. Perdóname por no estar ahí. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente brotaron. Lágrimas no de tristeza, sino de liberación, de alivio, de renacimiento. Esa noche, en un lujoso hotel de la Ciudad de México, no solo había expuesto 3 décadas de engaño, había recuperado mi dignidad, mi valor, mi voz. Y mientras abandonaba aquel salón del brazo de mi hijo, supe que este no era el final de mi historia, era apenas el comienzo. La mañana después de la fiesta me desperté en la suite del hotel, con una sensación extraña, mezcla de ligereza y vértigo. Por primera vez en 30 años, no tenía que fingir, no tenía que sonreír como si todo estuviera bien, no tenía que ignorar las señales que mi intuición captaba. Era libre, pero esa libertad traía consigo un abismo de incertidumbre que resultaba aterrador y emocionante a la vez. Mi teléfono no había dejado de sonar. Llamadas de familiares, amigos, incluso periodistas locales que de alguna manera se habían enterado del escándalo. Decidí apagarlo. Necesitaba espacio, silencio, tiempo para procesar todo lo ocurrido. Roberto había dormido en una habitación contigua a la mía. Cuando salí a la pequeña sala de la suite, lo encontré ya vestido, hablando en voz baja por teléfono. Al verme, se despidió rápidamente y colgó. «Buenos días, mamá», me saludó con una sonrisa tensa. «¿Cómo te sientes?» «Como si hubiera despertado de un largo sueño», respondí, sirviéndome una taza del café que él había pedido al servicio de habitación. Un poco desorientada, pero bien. «¿Con quién hablabas?» «Con Lucía», admitió. «Está preocupada por ti. Quiere verte, pero no se atreve a venir al hotel por si papá o la abuela andan por aquí». Asentí, entendiendo la posición delicada en la que se encontraba mi hija. Siempre había sido muy cercana a Raúl y a mi madre. Este escándalo debía estar destrozándola. «Dile que la veré en Monterrey», respondí. «Pero antes, tengo asuntos que resolver aquí». Esos asuntos incluían una reunión con el licenciado Cervantes, quien había viajado a la Ciudad de México especialmente para estar presente durante la fiesta y sus consecuencias legales inmediatas. Nos encontramos en el restaurante del hotel a mediodía. «Doña María, debo decir que anoche fue impresionante», comentó el abogado mientras desplegaba varios documentos sobre la mesa. «No es el método que yo habría recomendado, pero ciertamente efectivo para establecer la gravedad de la situación ante cualquier juez». «¿Qué procede ahora, licenciado?», pregunté ignorando su comentario sobre mis métodos. «Ya he presentado la demanda de divorcio esta mañana», explicó. «Con las pruebas que tenemos, el proceso debería ser relativamente rápido y claramente favorable para usted. Sin embargo, hay que prepararse para la contraofensiva». «¿Contraofensiva? Su esposo no se quedará de brazos cruzados, doña María. Un hombre como él, con tanto que perder, buscará la manera de minimizar los daños, especialmente económicos. Ya me he enterado de que ha contratado a Gustavo Morales. Morales era un abogado conocido por sus tácticas agresivas y su falta de escrúpulos. Si Raúl lo había contratado, estaba dispuesto a jugar sucio. «¿Qué puede hacer contra nosotros?», pregunté. «Las pruebas son irrefutables». «No atacará las pruebas,
Atacará su credibilidad, respondió Cervantes con franqueza. Dirá que usted sabía de la relación y la toleró durante años, que incluso se benefició económicamente de ella. Buscará testigos que declaren haberla visto a usted, a su esposo y a su madre en situaciones amistosas, tratando de establecer que había un consentimiento tácito. La idea me revolvió el estómago. ¿Cómo podía alguien siquiera sugerir que yo había consentido semejante humillación? Eso es absurdo, protesté. Nadie creerá que una mujer aceptaría voluntariamente ser engañada por su esposo con su propia madre. En los tribunales se han visto cosas más extrañas, doña María, respondió el abogado. Por eso es crucial que nos adelantemos a cualquier movimiento de ellos. Afortunadamente, hemos estado preparándonos durante meses para este momento. Durante las siguientes horas, revisamos la estrategia legal punto por punto. El licenciado Cervantes había sido minucioso. Teníamos declaraciones juradas de testigos que confirmaban mi ignorancia sobre la relación, pruebas de que Raúl había ocultado activos e incluso un informe psicológico que documentaba el daño emocional que había sufrido al descubrir la verdad. Una última cosa, doña María, dijo el abogado antes de despedirnos. ¿Ha considerado hacer una demanda similar contra su madre? Legalmente, podríamos argumentar alienación de afecto e incluso daño moral. La pregunta me tomó por sorpresa. En mi mente, mi madre y Raúl eran igualmente culpables, pero jamás había considerado emprender acciones legales contra ella. No sé, respondí después de pensarlo un momento. El divorcio de Raúl es un asunto práctico. Necesito asegurar mi futuro económico. Pero con mi madre, con ella no hay nada material que resolver. Ya ha perdido lo único que realmente importa, su hija. Cervantes asintió guardando sus documentos. Como usted prefiera, nos mantendremos en contacto diariamente. Por ahora, le recomendaría volver a Monterrey cuanto antes. Su casa allá está legalmente protegida y es mejor que establezca su presencia. Esa misma tarde, Roberto y yo tomamos un vuelo de regreso a Monterrey. Durante el trayecto, mi hijo permaneció inusualmente callado, mirando por la ventanilla con expresión pensativa. ¿En qué piensas?, le pregunté tomando su mano. En todo y en nada, respondió con una sonrisa triste. En cómo algo que creías tan sólido puede desmoronarse en un instante. En cómo las personas que más deberían quererte pueden ser las que más daño te hacen. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Roberto no solo estaba procesando la traición hacia mí, sino también la traición de su padre y su abuela hacia él mismo, hacia la idea que tenía de su familia. La familia no siempre es la que te toca por sangre, le dije suavemente. A veces, son las personas que eliges tener en tu vida, las que te respetan y te quieren sinceramente. Él apretó mi mano y no dijimos nada más durante el resto del vuelo. Al llegar a Monterrey, nos esperaba otra sorpresa. Frente a mi casa en la colonia Cumbres, había varios vehículos estacionados y, para mi asombro, un pequeño grupo de gente con cámaras y micrófonos. ¡Qué demonios!, murmuró Roberto, mientras el taxi se detenía a una distancia prudente. La noticia debe haberse filtrado a la prensa local, dije, sintiendo una mezcla de irritación y resignación. No era de extrañar. Raúl era un empresario conocido en Monterrey, y un escándalo de esta magnitud era material jugoso para los tabloides y programas de chismes. No vamos a poder entrar sin que nos vean. «Vas», observó Roberto. «¿Quieres que vayamos a un hotel?», negué con la cabeza. «No, esta es mi casa, y no voy a esconderme como si hubiera hecho algo malo». Con determinación, le pedí al taxista que nos llevara directo a la entrada. Cuando bajamos del vehículo, los periodistas se abalanzaron sobre nosotros como una jauría hambrienta. «Señora Rodríguez, ¿es cierto que descubrió a su esposo con su madre? ¿Cuánto tiempo duró la relación? ¿Planea demandar a su madre también? ¿Sus hijos sabían algo?». Las preguntas llovían mientras Roberto me escoltaba hacia la puerta, protegiéndome de los micrófonos que intentaban acercarse a mi rostro. «Mi madre no tiene comentarios», gritó interponiéndose entre los reporteros y yo. «Por favor, respeten su privacidad. Todo se manejará a través de sus abogados». Cuando finalmente logramos entrar y cerrar la puerta, me apoyé contra ella, sintiendo que mis piernas podrían fallarme en cualquier momento.
La adrenalina de enfrentar a los medios se dio paso a una fatiga abrumadora. ¿Estás bien?, preguntó Roberto, preocupado. Sí, solo necesito sentarme un momento, respondí, dirigiéndome al sofá de la sala. Pero antes de poder llegar, noté algo inquietante. La casa no se veía como la había dejado días atrás, cuando partimos hacia la Ciudad de México. Había cajones abiertos, algunos objetos fuera de lugar, y lo más alarmante, el estudio donde guardaba todos mis documentos importantes tenía la puerta entreabierta, cuando yo siempre la mantenía bajo llave. «Alguien ha estado aquí», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Roberto recorrió rápidamente la casa, verificando cada habitación. «No hay nadie ahora», confirmó al regresar. «Pero definitivamente alguien entró. ¿Tienes idea de qué buscaban?» «Mis documentos», respondí, dirigiéndome con paso apresurado hacia el estudio. Todos los originales de las propiedades, escrituras, estados de cuenta. Al entrar al estudio, mi temor se confirmó. El escritorio estaba revuelto, la caja fuerte, abierta y vacía. Los documentos que había dejado cuidadosamente organizados estaban esparcidos por el suelo o simplemente habían desaparecido. «Fue Raúl», dije, sintiendo cómo la ira reemplazaba al miedo. Vino a buscar todo lo que pudiera usar en mi contra o a destruir lo que pudiera beneficiarme. «¿Tenía llaves de la caja fuerte?», preguntó Roberto, examinando la cerradura que no mostraba signos de haber sido forzada. «No, pero conocía la combinación», admití. «Nunca pensé en cambiarla después de descubrir la verdad. Un error de principiante», pensé con amargura. Había sido tan meticulosa en tantos aspectos y, sin embargo, había pasado por alto algo tan básico como la seguridad de mis documentos más importantes. «¿Qué tan grave es esto, mamá?», preguntó Roberto, recogiendo algunos papeles del suelo. «¿Qué se llevó exactamente?». Respiré hondo, tratando de evaluar los daños. La buena noticia es que el licenciado Cervantes tiene copias certificadas de todos los documentos importantes. La mala noticia es que Raúl ahora sabe exactamente qué propiedades estoy reclamando y qué pruebas tengo. Tomé mi teléfono y llamé inmediatamente a Cervantes para informarle de la situación. El abogado se mostró preocupado, pero no sorprendido. «Era previsible», comentó. «De hecho, teníamos un plan de contingencia para este escenario. Doña María, ¿recuerda que insistí en que cambiáramos la titularidad del rancho en Jalisco a una sociedad exclusivamente suya?» «Sí, lo hicimos hace un mes», confirmé. «Exacto. Y esos documentos no estaban en su casa, sino en mi despacho. Su esposo puede haberse llevado papeles, pero los más importantes están seguros». Sentí un alivio momentáneo, pero aún quedaba un problema inmediato. No me sentía segura en esa casa. «Licenciado, ¿cree que debería quedarme aquí? Tengo la sensación de que Raúl podría volver. Y la verdad, no quiero enfrentarme a él en este momento». «De ninguna manera», respondió con firmeza. «Vaya a un hotel por esta noche. Mañana mismo solicitaremos una orden de restricción y enviaré a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa». Después de colgar, Roberto me ayudó a preparar una maleta con lo esencial. Mientras guardaba algo de ropa, no pude evitar notar que algunas de mis joyas también habían desaparecido, incluyendo un collar de perlas que había pertenecido a mi abuela. «Se llevó las joyas», comenté con una mezcla de indignación y tristeza. 30 años juntos, y ahora me roba como un vulgar ladrón. «Papá nunca fue quien creíamos que era», respondió Roberto con amargura. «Todo este tiempo vivimos con un extraño. Salimos por la puerta trasera, evitando a los periodistas que seguían apostados frente a la casa. Roberto había llamado a un amigo de confianza que nos esperaba en un callejón cercano con su auto. Nos hospedamos en un hotel discreto en San Pedro Garza García, bajo nombres ficticios para evitar a la prensa. Esa noche, cenando en la habitación, finalmente tuve la oportunidad de hablar con Lucía por videollamada. Su rostro en la pantalla mostraba signos de haber llorado mucho. A diferencia de Roberto, quien había canalizado su dolor en indignación y apoyo hacia mí, Lucía parecía completamente devastada. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó con voz quebrada. «Sobreviviendo, es mi amor», respondí tratando de sonreír. «¿Y tú?».
Confundida, admitió: todo esto parece una pesadilla. No puedo creer que papá y la abuela, que ellos... No podía ni siquiera completar la frase. Para Lucía, quien siempre había idealizado a su padre y adoraba a su abuela, la realidad era demasiado dolorosa para articularla. Lo sé, cariño, dije suavemente. Es difícil de asimilar. Yo misma pasé años negando lo que sospechaba. ¿Has hablado con ellos?, preguntó. ¿Han intentado explicarse? La pregunta me sorprendió. ¿Qué explicación podría justificar 30 años de engaño? No, y no creo que haya nada que puedan decir para cambiar lo que hicieron. Respondí con más dureza de la que pretendía. Suavizando mi tono, añadí: pero si tú necesitas hablar con ellos para encontrar tus propias respuestas, lo entenderé. Lucía guardó silencio un momento. Papá me ha estado llamando sin parar, confesó finalmente. Dice que hay otra versión de la historia, que las cosas no son como parecen. Sentí una punzada de dolor. Por supuesto que Raúl intentaría manipular a Lucía. Siempre había sido su favorita, la niña de papá. Mi amor, tú debes decidir a quién escuchar, dije, conteniendo las lágrimas. Solo te pido que recuerdes que las pruebas que mostré en la fiesta son reales. No las inventé ni las manipulé. Son 30 años de evidencia. Lo sé, mamá, respondió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Es solo que necesito tiempo para procesarlo todo. Después de despedirnos, me quedé mirando la pantalla negra del teléfono, sintiendo un vacío en el pecho. La venganza tenía un precio, y parte de ese precio era el dolor que estaba causando a mis hijos. Ella estará bien, dijo Roberto, quien había escuchado la conversación. Lucía siempre ha necesitado más tiempo para adaptarse a los cambios, pero es inteligente. Verá la verdad eventualmente. Eso espero, suspiré. Lo último que quería era causarles dolor a ustedes. El dolor lo causaron ellos, mamá, no tú, afirmó con convicción. Tú solo expusiste la verdad. A la mañana siguiente, el licenciado Cervantes nos visitó en el hotel con noticias tanto buenas como malas. La buena noticia es que el juez ha concedido la orden de restricción contra su esposo, informó. No puede acercarse a menos de 100 metros de usted ni entrar a la casa de Cumbres. También hemos presentado una denuncia por allanamiento y robo. ¿Y la mala?, pregunté preparándome para lo peor. Su esposo ha congelado todas las cuentas bancarias conjuntas y ha presentado una contrademanda alegando que usted malversó fondos de la empresa familiar para su beneficio personal. «Eso es ridículo», exclamé. «Nunca he tocado un peso de la empresa». «Lo sabemos, y podemos probarlo», me tranquilizó Cervantes. «Pero esto demuestra que el señor Gutiérrez está dispuesto a jugar sucio. También debemos prepararnos para una batalla mediática. Su esposo ha concedido una entrevista a El Norte para dar su versión de los hechos». Roberto golpeó la mesa con frustración. «¿Cómo puede ser tan cínico? Hay videos, fotos, pruebas irrefutables». «En casos como este, señor Gutiérrez», explicó el abogado, dirigiéndose a Roberto con respeto, «no se trata de negar los hechos, sino de reinterpretarlos. Su padre probablemente admitirá la relación, pero tratará de minimizarla o justificarla de alguna manera». No me sorprendía. Conocía a Raúl lo suficiente para saber que nunca aceptaría la derrota sin luchar, sin importar cuán desesperada fuera su posición. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. «Contraatacar», respondió Cervantes con determinación. «Doña María, usted tiene algo que su esposo subestima enormemente: la simpatía pública. La historia de una mujer engañada por su esposo y su propia madre durante 30 años es algo con lo que la gente puede identificarse emocionalmente. Propongo que conceda usted también una entrevista, pero no a un periódico, sino a un programa de televisión nacional. Algo con impacto, que llegue a millones de personas». La idea de exponer mi vida privada ante las cámaras me aterraba. Era una cosa hacer una revelación ante personas conocidas y otra muy distinta hablar de mi humillación frente a todo México. «No sé si puedo hacerlo», admití. «No soy una persona pública, no estoy acostumbrada a las cámaras». «Piénselo», sugirió Cervantes. «No tiene que decidir ahora mismo. Mientras tanto, continuaremos con el proceso legal».
Mañana podemos ir a su casa con seguridad privada para recuperar sus pertenencias personales y verificar si hay más documentos importantes que su esposo no haya encontrado. Después de que el abogado se marchó, Roberto y yo pasamos el resto del día encerrados en el hotel, evitando las llamadas de periodistas que de alguna manera habían descubierto dónde nos hospedábamos. Esa noche, incapaz de dormir, encendí el televisor y cambié canales distraídamente hasta que me detuve en un noticiero local que mostraba una imagen de Raúl. El sonido estaba bajo, pero subí el volumen inmediatamente. El empresario Raúl Gutiérrez ha roto el silencio tras el escándalo familiar que se hizo público este fin de semana, decía la presentadora. En exclusiva para Multimedios Televisión, Gutiérrez ha declarado que si bien admite haber mantenido una relación con la madre de su esposa, Carmen Vega, esta comenzó cuando él y María Rodríguez ya estaban separados de hecho, aunque no legalmente. «Mentiroso», exclamé, sintiendo cómo la sangre me hervía. «Nunca estuvimos separados», la nota continuaba. Según Gutiérrez, su matrimonio con Rodríguez había terminado emocionalmente hace más de 20 años, pero ambos decidieron mantener las apariencias por el bien de sus hijos y sus negocios familiares. María lo sabía, lo aceptaba. Teníamos un acuerdo tácito, afirmó el empresario, quien también expresó su tristeza por la forma espectacular y humillante en que su esposa decidió exponer un asunto privado. No podía creer lo que estaba escuchando. Raúl no solo admitía la infidelidad, sino que intentaba convertirme a mí en cómplice, en alguien que había consentido su relación con mi madre a cambio de mantener un estatus social y económico. «Esto es exactamente lo que el licenciado Cervantes predijo», dijo Roberto, quien había entrado a mi habitación al escuchar mis exclamaciones. «Papá está tratando de reescribir la historia». En ese momento tomé una decisión. «Dile a Cervantes que concederé esa entrevista», declaré con firmeza. «No permitiré que Raúl me convierta en su cómplice. No después de 30 años de mentiras». A la mañana siguiente, Cervantes se presentó con una propuesta concreta, una entrevista exclusiva con Ventaneando, uno de los programas de espectáculos más vistos en México. La entrevista se grabaría en mi casa de Cumbres, una vez que fuera seguro regresar, y se transmitiría en horario estelar. «Es importante que se muestre serena pero firme», me aconsejó el abogado. «No necesita alzar la voz ni mostrar rencor. Las pruebas hablan por sí solas. Usted solo tiene que contar su verdad». Y así lo hice. 3 días después, cuando las cerraduras habían sido cambiadas y la casa completamente revisada en busca de dispositivos de escucha o cámaras ocultas que Raúl pudiera haber instalado, me senté en mi sala frente a Patti Chapoy, la conductora del programa. Durante 2 horas, relaté mi historia sin omitir detalles. El primer descubrimiento hace 30 años, mi decisión de perdonar por el bien de mis hijos, las sospechas que nunca me abandonaron, la confirmación definitiva y finalmente mi planificada venganza. Mostré algunas de las pruebas, las menos explícitas por respeto a la audiencia, incluyendo fotografías, documentos bancarios y testimonios de personas que habían sido testigos de la relación a lo largo de los años. ¿En algún momento supo o consintió la relación de su esposo con su madre?, preguntó Chapoy en un momento clave de la entrevista. «Jamás», respondí con firmeza. De haberlo sabido con certeza, habría terminado mi matrimonio inmediatamente. El respeto propio es algo que ninguna mujer debería sacrificar, ni siquiera por sus hijos. Ahora lo entiendo, aunque me tomó 30 años llegar a esa conclusión. La entrevista terminó con una pregunta sobre mis planes futuros. «Comenzar de nuevo», respondí con una sonrisa tranquila. A mis 68 años, muchos pensarían que es tarde para reinventarse, pero yo creo que nunca lo es. Tengo proyectos para el rancho que heredé de mi padre en Jalisco, planes que involucran apoyar a mujeres que han pasado por situaciones similares a la mía. Quiero convertir mi dolor en algo positivo. Cuando las cámaras se apagaron, sentí una extraña paz interior. Había dicho mi verdad, sin adornos ni dramatismos innecesarios. Ahora la gente podría juzgar por sí misma. El día que la entrevista se transmitió, estaba sola en casa. Roberto había regresado a Ciudad de México por compromisos laborales que no podía postergar más.
y Lucía seguía manteniéndose a distancia, procesando a su manera todo lo ocurrido. No vi el programa en vivo. Preferí dar un largo paseo por el parque cercano a mi casa, sintiendo el aire fresco de la tarde en mi rostro, saludando ocasionalmente a vecinos que fingían no reconocerme para evitar la incomodidad de mencionar el escándalo. Cuando regresé, mi teléfono estaba inundado de mensajes de apoyo. Amigos, familiares lejanos, ex compañeros de trabajo, incluso desconocidos que habían encontrado mi número de alguna manera, todos expresando su solidaridad, su admiración por mi valentía, su indignación por lo que había sufrido. Entre todos esos mensajes, hubo uno que me dejó paralizada. Era de mi madre. María, decía simplemente, necesitamos hablar. Por favor, después de todo lo ocurrido, después de 30 años de engaño y traición, mi madre creía que una conversación podría arreglar algo. La audacia me dejó sin aliento. Borré el mensaje sin responder y continué revisando mi teléfono. Había otro mensaje que me llamó la atención. Este de un número desconocido con prefijo internacional. Señora Rodríguez, mi nombre es Miguel Vega. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Estoy en España, pero puedo viajar a México cuanto antes. Por favor, contácteme. Miguel Vega, el supuesto sobrino adoptado por mi madre después de mi primer embarazo. El niño que fue enviado a un internado en España y del que nunca más se supo. ¿Era posible que fuera él? ¿Y qué podría querer hablar conmigo después de tantos años? Con manos temblorosas, respondí al mensaje, acordando una videollamada para el día siguiente. Si mis sospechas eran correctas, estaba a punto de conocer a la prueba viviente de la traición más antigua de todas, el hijo que mi esposo y mi madre habían concebido mientras yo llevaba en mi vientre a Roberto. La venganza buey había sido solo el principio. La verdadera historia, con todas sus ramificaciones y secretos, apenas comenzaba a revelarse. La videollamada con Miguel Vega estaba programada para las 10 de la mañana. Pasé toda la noche anterior en vela, preguntándome qué aspecto tendría, si se parecería a Raúl o a mi madre, qué sabría exactamente de su origen y, sobre todo, qué querría de mí después de tantos años. Me senté frente a mi computadora 15 minutos antes de la hora acordada, con una taza de té para calmar mis nervios. Cuando la llamada finalmente entró, respiré profundo antes de aceptarla. La imagen que apareció en mi pantalla me dejó sin aliento. Era como mirar una versión más joven de Raúl, pero con los ojos de mi madre, un hombre de unos 45 años, de cabello oscuro ligeramente entrecano en las sienes, con esa misma sonrisa ladeada que yo había amado en mi esposo décadas atrás. «¿Señora Rodríguez?», preguntó con un acento español que se mezclaba con inflexiones mexicanas. «Soy Miguel». «Hola, Miguel», respondí, tratando de mantener la compostura. «Gracias por contactarme». Hubo un silencio incómodo. ¿Cómo empezar una conversación con el hijo secreto de tu esposo y tu madre? «Supongo que tienes muchas preguntas», dije finalmente. Él asintió. «Muchas. Pero primero quiero que sepa que lamento profundamente todo el dolor que han causado mí, que le han causado Raúl y Carmen. Vi su entrevista en YouTube. Me sorprendió su consideración, así como su cuidado al evitar referirse a ellos como mis padres». «Gracias», respondí. «Yo también tengo preguntas. La principal, ¿qué sabes exactamente sobre tu origen?». Miguel suspiró, pasándose una mano por el cabello, en un gesto tan similar al de Raúl que sentí un escalofrío. «Toda mi vida me dijeron que era el hijo de una sobrina de Carmen que había muerto en el parto», explicó. «Crecí en Barcelona, en un internado caro donde nunca faltó de nada. Carmen me visitaba 2 veces al año, presentándose como mi tía abuela. Raúl venía una vez al año, siempre presentándose como un amigo de la familia que se preocupaba por mi bienestar». Hizo una pausa, tomando un vaso de agua. «Pero los niños sienten cosas, mami, ¿sabe?». Notaba cómo se miraban, cómo Raúl se comportaba de manera protectora con ella y conmigo. A los 15 años comencé a sospechar que había algo más, pero no fue hasta los 18 que Carmen, en una visita en la que había bebido demasiado, me confesó que Raúl era mi padre. «¿Te dijo quién era tu madre?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta.
Me dijo que ella era mi madre, confirmó Miguel, pero me hizo prometer que nunca lo mencionaría, especialmente a Raúl. Me dijo que era un secreto que debía morir con nosotros. ¿Y le creíste? ¿Durante años? Sí. ¿Por qué no habría de hacerlo? Pero hace 7 años necesité un trasplante de médula ósea. Ni Raúl ni Carmen resultaron compatibles, lo cual era extraño si ambos eran mis padres biológicos. ¿Qué pasó entonces?, pregunté cada vez más intrigada. Contraté un investigador privado en México, explicó. Me tomó tiempo y mucho dinero, pero eventualmente descubrí la verdad. Mi madre biológica era una joven llamada Silvia Moreno, quien trabajaba como empleada doméstica en casa de Carmen cuando tenía 18 años. La revelación me dejó atónita. ¿Una empleada doméstica? ¿Estás diciendo que tu madre no es Carmen? Miguel negó con la cabeza. Carmen no es mi madre biológica. Según lo que pude averiguar, Raúl y ella mantuvieron un romance clandestino desde antes de que usted y él se casaran. Cuando Silvia quedó embarazada, la enviaron a un pueblo en Michoacán durante el embarazo. Después del parto, le pagaron una suma considerable para que desapareciera y me dejara con ellos. La historia era aún más retorcida de lo que había imaginado. La traición se extendía incluso antes de mi matrimonio y había involucrado a una joven inocente que probablemente fue manipulada y comprada. ¿Has podido encontrar a Silvia?, pregunté, sintiendo una extraña empatía hacia esta mujer desconocida que también había sido víctima de Raúl y mi madre. No, respondió Miguel con tristeza. El rastro se pierde después de que regresó a Michoacán. El investigador cree que pudo haber emigrado a Estados Unidos. Durante las siguientes 2 horas, Miguel me contó su vida. Cómo creció en aquel internado de Barcelona, sintiéndose siempre un poco desarraigado. Cómo estudió administración de empresas y posteriormente creó su propia compañía de importación de vinos mexicanos en España. Cómo se casó y tuvo 2 hijos que ahora desconocían por completo su verdadero origen familiar. ¿Por qué decidiste contactarme ahora?, pregunté finalmente. Después de tantos años, después del escándalo, porque usted merecía saber toda la verdad, respondió con sinceridad, y porque llevo años lidiando con la culpa de ser parte, aunque involuntariamente, de algo que le causó tanto dolor. Tú no tienes culpa de nada, Miguel, le aseguré. Eras un bebé, una víctima más en esta historia. Hay algo más, añadió, visiblemente nervioso. Desde que descubrí la verdad sobre Silvia, he estado enviando dinero regularmente a una cuenta lié a su nombre, con la esperanza de que algún día lo reclame o sus descendientes lo hagan. Es lo mínimo que puedo hacer. Su gesto me conmovió profundamente. En medio de toda esta oscuridad de mentiras y traiciones, había un hombre bueno que intentaba hacer lo correcto. ¿Y qué hay de Raúl y Carmen? ¿Sigues en contacto con ellos?, pregunté. No desde que descubrí la verdad, respondió. Les confronté y Raúl intentó comprar mi silencio, como ha hecho toda su vida. Me negué y corté toda relación con ellos. Lo que no esperaba era que todo estallara públicamente de esta manera. Al finalizar la llamada, intercambiamos números y correos electrónicos, prometiendo mantenernos en contacto. Miguel me aseguró que estaba dispuesto a testificar en mi favor si era necesario en el proceso de divorcio, aunque prefería hacerlo por escrito para evitar trastocar su vida familiar en España. Esa noche, reflexionando sobre todo lo que había aprendido, sentí que por fin tenía la imagen completa de 3 décadas de engaños. La telaraña de mentiras era más grande y antigua de lo que jamás había imaginado, involucrando no solo a mi madre y a Raúl, sino también a una joven inocente, cuya vida probablemente quedó marcada para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El licenciado Cervantes estaba encantado con la nueva información, que fortalecía enormemente nuestro caso. Esto prueba que el engaño comenzó incluso antes de su matrimonio, explicó. Cualquier juez verá que el señor Gutiérrez actuó con premeditación y mala fe desde el principio. El proceso de divorcio avanzaba a nuestro favor. La opinión pública también estaba de mi lado, especialmente después de la entrevista televisiva. Raúl, por su parte, había caído en desgracia social y profesional.
varios socios comerciales importantes habían rescindido contratos con sus empresas, citando cláusulas morales, y muchos de sus antiguos amigos le habían dado la espalda. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. «Mamá, ¿puedo verte?», preguntó con una voz que sugería haber estado llorando. «Claro que sí, mi amor. ¿Dónde estás?» «En Monterrey. Estoy afuera de la casa». 15 minutos después, estaba abrazando a mi hija en la sala. Se veía agotada, con ojeras marcadas y más delgada de lo habitual. «Hablé con papá», me dijo una vez que nos sentamos. Quería escuchar su versión, entender por qué hizo lo que hizo. «¿Y yo?», pregunté, temiendo lo que pudiera decirme. «Fue horrible, mamá», respondió rompiendo a llorar. No mostró remordimiento real, solo excusas, justificaciones, intentos de minimizar lo que hizo. Me di cuenta de que nunca lo había conocido realmente. El hombre al que admiré toda mi vida es un extraño. La abracé mientras sollozaba, sintiendo su dolor como propio. Para mí, la traición de Raúl había sido como un cáncer que creció lentamente durante 30 años. Para Lucía, había sido un golpe súbito que derrumbó toda su visión del mundo. También fui a ver a la abuela, continuó cuando se calmó un poco. Está viviendo con una prima en Guadalupe. Cuando intenté confrontarla, me negó la entrada. Me gritó que yo no entendía nada, que el amor verdadero no respeta convenciones sociales. ¿Amor verdadero?, repetí incrédula. Así es como justifica traicionar a su propia hija. Eso mismo le dije, respondió Lucía, limpiándose las lágrimas. Le dije que el amor verdadero no lastima a los demás, no se construye sobre mentiras. Se puso furiosa, me llamó santurrona e ingenua. Dijo que tú siempre fuiste la hija perfecta que ella nunca pudo soportar y que Raúl era suyo antes de ser tuyo. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Envidia maternal? ¿Era posible que todo este tiempo el motor de la traición de mi madre hubiera sido el resentimiento hacia su propia hija? «Lo siento tanto, mamá», dijo Lucía, tomando mis manos. «Siento haber dudado, haber necesitado tiempo para aceptar la verdad. Te fallé cuando más me necesitabas». «No me fallaste, mi amor», la tranquilicé. «Cada quien procesa el dolor a su manera. Lo importante es que estamos juntas ahora». En los días siguientes, Lucía se quedó conmigo en la casa de Cumbres. Su presencia fue un bálsamo para mi corazón herido. Juntas ordenamos la casa, tiramos fotografías viejas de Raúl y mi madre y comenzamos a planear un futuro que ya no giraba en torno a las mentiras del pasado. Roberto también regresó a Monterrey por un fin de semana y por primera vez en mucho tiempo, los tres cenamos juntos como la familia que realmente éramos, sin las sombras de los ausentes. «He estado pensando», les dije durante el postre. «Quiero vender esta casa. Hay demasiados recuerdos aquí, la mayoría dolorosos». «¿Dónde vivirías?», preguntó Roberto, siempre práctico. «En el rancho de Jalisco, al menos temporalmente», respondí. «Quiero desarrollar ese proyecto del que les hablé. Un centro de apoyo para mujeres que han sufrido traiciones y abusos. Un lugar donde puedan recuperar su autoestima y aprender a valerse por sí mismas». Mis hijos intercambiaron miradas y luego sonrieron. «Es una idea maravillosa, mamá», dijo Lucía. «De hecho, me gustaría ayudarte. Podría usar mis conocimientos de psicología para diseñar programas de apoyo emocional. Y yo podría asesorarte en la parte empresarial», añadió Roberto, «para que el proyecto sea sostenible a largo plazo». Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. De las cenizas de mi matrimonio destruido estaba surgiendo algo nuevo y hermoso, un propósito que podría ayudar a otras mujeres a evitar lo que yo había sufrido. El proceso de divorcio concluyó 4 meses después, en términos ampliamente favorables para mí. Además de conservar el rancho en Jalisco, que ya estaba a mi nombre, recibí la mitad del valor de la casa en Cumbres, una compensación económica sustancial y una pensión mensual que me garantizaba estabilidad financiera de por vida. Raúl intentó apelar, pero el testimonio escrito de Miguel, junto con todas las pruebas que habíamos recopilado durante meses, hizo que el juez ratificara la sentencia original. La batalla legal había terminado con mi victoria absoluta. Mi madre, por su parte,
había desaparecido de la escena pública. Según supe por familiares lejanos, había vendido su casa en Monterrey y se había mudado a Mérida, donde vivía recluida, evitando cualquier contacto con quienes la conocían. No intenté buscarla ni recibí ningún otro mensaje suyo después de aquel que ignoré. El día antes de mi mudanza definitiva a Jalisco, recibí una visita inesperada. Era Dolores, mi comadre, quien había trabajado tantos años como secretaria de Raúl. Venía a despedirme, me dijo mientras tomábamos café en la cocina casi vacía, y a confesarte algo que me ha pesado durante años. ¿Confesarme?, pregunté intrigada. Yo sabía, María, admitió, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía lo de Raúl y tu madre, lo supe casi desde el principio. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque Raúl me amenazó, explicó. Dijo que si alguna vez te contaba algo, no solo me despediría, sino que se aseguraría de que nunca volviera a conseguir trabajo en Monterrey. Tenía 2 hijos que mantener. Era madre soltera. Lo entiendo, le dije, aunque una parte de mí se sentía traicionada por esta amiga en quien había confiado durante décadas. No he venido a pedirte perdón, continuó Dolores. Sé que lo que hice, o mejor dicho, lo que no hice, fue imperdonable. Solo quería que supieras que siempre te admiré, María. Tu dignidad, tu fortaleza. Incluso cuando creías que nadie lo notaba, yo veía cómo mantenías la cabeza alta a pesar de todo. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Había vivido tanto tiempo sintiéndome una tonta, una mujer ciega ante lo evidente, que escuchar a alguien reconocer mi fortaleza era como un bálsamo para mi autoestima herida. Te agradezco tu honestidad, Dolores, respondí, y quiero que sepas que no te guardo rencor. Cada quien hace lo que puede con las cartas que le tocan. Nos despedimos con un abrazo sincero, cerrando un capítulo más de mi vida en Monterrey. A la mañana siguiente, con las maletas cargadas en mi auto y la casa vacía a mis espaldas, emprendí el viaje hacia Jalisco, hacia mi nueva vida. Roberto y Lucía me acompañarían algunos días para ayudarme a instalarme, pero el camino que tenía por delante era esencialmente mío, un camino que por primera vez en 30 años no estaba definido por mi rol como esposa de Raúl Gutiérrez o hija de Carmen Vega. Durante el trayecto, mientras veía el paisaje cambiar de lo urbano a lo rural, reflexioné sobre todo lo vivido. El dolor de la traición seguía ahí, como una cicatriz que nunca desaparecería completamente. Pero junto a ese dolor había surgido algo inesperado, una sensación de libertad, de posibilidades, de horizontes nuevos que explorar. Al llegar al rancho, fui recibida por los trabajadores que ya me conocían de mis visitas anteriores. La propiedad, que se extendía por varias hectáreas de tierra fértil con aquel valioso acuífero subterráneo, se sentía extrañamente como el hogar que nunca había tenido realmente. Esa noche, sentada en el portal de la casa principal, contemplando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo de Jalisco, saqué del bolsillo de mi chaqueta un papel doblado. Era el diseño preliminar del logotipo para nuestro centro de apoyo, que Lucía había dibujado. Un fénix renaciendo de las cenizas, con el nombre Casa Esperanza debajo. Sonreí al pensar en lo apropiado del símbolo. Como el fénix, yo también había renacido de las cenizas de mi matrimonio destruido. A mis 68 años, cuando muchos creían que mi vida estaba prácticamente terminada, yo apenas comenzaba a vivir realmente. Y lo más importante, aunque la traición había sido el catalizador de este renacimiento, no sería su definición. Mi nueva vida no estaría construida sobre el rencor hacia Raúl y mi madre, sino sobre el amor a mí misma, a mis hijos y a todas aquellas mujeres a las que esperaba ayudar. Una semana más tarde, mientras supervisaba las obras de remodelación de la casa principal para convertirla en el primer edificio de Casa Esperanza, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Miguel, con una noticia sorprendente. Había encontrado a Silvia Moreno, su madre biológica. Vive en Chicago, escribía. Tiene 65 años, se casó con un estadounidense y tiene 3 hijos más. Hemos hablado por teléfono y planeo visitarla el mes próximo. Me preguntaba si le gustaría acompañarme.
La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Qué tenía yo que ver con este reencuentro? Pero mientras más lo pensaba, más sentido cobraba. Silvia y yo habíamos sido, de diferentes maneras, víctimas de las mismas personas. Quizás conocerla, escuchar su historia, me ayudaría a cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. Me encantaría acompañarte, respondí. Solo dime cuándo y dónde. 2 meses después, en un café tranquilo de Chicago, me encontré frente a Silvia Moreno, una mujer menuda de cabello canoso y ojos vivaces que había vivido su propia versión del infierno a manos de Raúl y mi madre. Nunca pensé que este día llegaría, me dijo, después de que Miguel nos presentara. Cuando me obligaron a dejar a mi bebé, me dijeron que nunca podría buscarlo, que nunca sabría de él. Fueron los peores años de mi vida. Lo siento tanto, le dije, tomando su mano con sinceridad. Si hubiera sabido. Usted no tenía forma de saberlo, me interrumpió Silvia. Ellos eran expertos en mentir, en manipular. Lo hicieron conmigo, con usted, con Miguel. Durante horas compartimos nuestras historias, nuestros dolores, nuestras pequeñas y grandes victorias sobre aquellos que intentaron destruirnos. Y en esa conversación, en ese intercambio de experiencias con una mujer que había sufrido tanto como yo, a manos de los mismos verdugos, encontré una conexión humana que no esperaba. Una sensación de cierre que ningún juicio o compensación económica podría haberme dado. Al regresar a México, con la promesa de mantener el contacto con Silvia y Miguel, sentí que el círculo finalmente se cerraba. La historia de traición que había definido 30 años de mi vida ya no tenía poder sobre mí. Era simplemente eso, una historia, un capítulo cerrado en el libro de mi existencia. Hoy, 2 años después de aquel día en que descubrí a Raúl y mi madre en mi propia cama, Casa Esperanza es una realidad. Hemos ayudado a más de 100 mujeres a recuperar su autoestima, a independizarse económicamente, a reconstruir sus vidas después de traiciones y abusos. Lucía trabaja conmigo como directora de programas psicológicos, dividiendo su tiempo entre Guadalajara y el rancho. Roberto, aunque sigue con su trabajo en Ciudad de México, es nuestro asesor financiero y visita regularmente. ¿Y yo? Yo finalmente puedo mirarme al espejo cada mañana y sentirme orgullosa de la mujer que me devuelve la mirada. ¿Qué fue de Raúl y mi madre? Según las últimas noticias que tuve, él perdió la mayoría de sus negocios y vive modestamente en Cancún, solo y evitado por quienes alguna vez lo adularon. Mi madre continúa recluida en Mérida, apartada de la familia que una vez traicionó por completo. A veces, en noches tranquilas como esta, sentada en el portal de Casa Esperanza, me pregunto si valió la pena. La venganza, la exposición pública, el escándalo. Y la respuesta siempre es la misma. Sí, absolutamente sí. No por el placer de verlos caer en desgracia, sino por la liberación que significó para mí, por la verdad que merecían conocer mis hijos, por todas las mujeres que ahora pueden encontrar refugio y esperanza en este lugar que nació del dolor más profundo. Porque al final, esa es la mayor victoria, transformar 30 años de traición y humillación en un legado de esperanza y renacimiento, no solo para mí, sino para todas aquellas que, como yo, necesitan saber que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para reclamar la dignidad que les fue arrebatada, para extender sus alas y volar, como el fénix, más allá de las cenizas del pasado. Mi nombre es María Rodríguez, tengo 70 años, y esta es mi historia. Una historia que comenzó con traición, pero que termina, como debe ser, con esperanza. Muchas gracias por acompañarnos en esta conmovedora historia. Me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Nos escribes en los comentarios tu ciudad o país. Tu presencia en nuestra comunidad es muy valiosa. Te invito a que no te pierdas nuestro próximo video. Nos vemos en la próxima historia.